Antes de pasar a la interacción con los estudiantes, Abraham, cuéntanos un poco del proyecto científico en sí y qué implicaciones tiene o puede tener en ese ambiente en que se están desenvolviendo los niños en el mediano y largo plazo. Okay, yo, para explicar el proyecto científico, a mí siempre me gusta explicar como de alguien que sea como tú, doctor en economía o un doctor en ingeniería, cómo funciona eso. Tú decidiste estudiar economía, tú te graduaste de economía en la UNFU. Dentro de ese mundo, de ese tema mundial que tú tenías, que era la economía, tú decidiste que querías hacer un doctorado, que tenías que hacer investigaciones y resolver un problema fundamental de economía que no se había resuelto, presentar una solución innovadora al problema que tú te propusiste, investigaste, hiciste tu hipótesis, método científico, aunque era economía. Llegaste a unas conclusiones y entonces, muy importante, se lo presentaste a un jurado en una universidad. Y ese jurado determinó que tu solución era válida, era buena, y te otorgaron el título de doctor. Sí. Igual de un doctor en ingeniería, etcétera, etcétera. En First Lego League el proyecto científico funciona muy similar. Nosotros le damos un tema mundial a los niños. Este año la exploración espacial, el año pasado era el ciclo humano del agua. Dentro de ese tema, los grupos, los equipos, seleccionan un tópico, un problema, puede ser de la comunidad, puede ser mundial, puede ser de la República Dominicana, que a ellos les interese investigar y utilizando el método científico proponer y probar una solución. Cuando ellos ya han probado su solución, entonces muy importante es la presentación que ellos hacen, porque para nosotros la habilidad de los niños de comunicar sus ideas es sumamente importante. Eso le va a servir mucho en el futuro, le va a servir para la universidad y le va a servir para su trabajo. Entonces, ellos pasan por un proceso de presentárselo a la comunidad, a la escuela y en el torneo a una serie de profesionales en el área, que son profesores de universidades, etcétera, etcétera, donde ellos tienen que presentar su solución y convencerlos de que su solución es buena o es la mejor. Para darte una idea, cuando tú pones a 300,000 niños en el mundo a buscar soluciones innovadoras a problemas fundamentales, pasan muchas cosas. Típicamente cada año de 50 a 100 patentes originales surgen de los proyectos de First Lego League en el mundo. Y como eso se está viendo de hace tiempo... ¿Y esas patentes, pero se las dan a quién esas patentes? A los niños. A los niños. A los niños. Wow. Sí. Y como resultado de eso hay una fundación en Estados Unidos, se llama la Fundación X, relacionada a la compañía de Elon Musk, que da un premio anual que se llama el Premio a la Innovación Global. Ellos seleccionan un proyecto de los mejores, al cual le otorgan X cantidad de dinero para que los niños puedan desarrollar el proceso, la idea o el producto que ellos demostraron en su proyecto científico de First Lego League. Por ejemplo, el año pasado, el equipo que ganó, uno piensa en Estados Unidos, uno piensa en Europa, el equipo que ganó fue un equipo de Pamplona, España. Ganó el Premio a la Innovación Global. 30,000 equipos, ese fue el equipo que seleccionaron. ¿Qué hicieron esos niños? Pamplona es una zona eminentemente agrícola en España. Sí. Si tú tienes una finca de 10,000 tareas, lo que sea, y tú quieres regar la finca, obviamente tú quisieras hacerlo selectivamente, de manera que no todos los spots de la finca tengan agua porque a lo mejor no lo necesitan. ¿Cómo tú determinas el nivel de humedad en cada punto en la finca y se lo transmites al agricultor para que él pueda prender las regaderas solamente que se necesitan? Entonces ellos inventaron una bola, se llama la hidrobola, el hydroball, que la entierran en el piso. Esa bola tiene unos sensores de humedad y unos transmisores. Detectan la humedad en un punto en la tierra y le transmiten al agricultor la necesidad o la no necesidad de agua en ese punto. El agricultor tiene una computadora con un mapa, con todas las bolas, con todos los puntos y sabe exactamente cuál es cabeza a prender de agua, con un ahorro enorme de energía. Sí. Entonces esos fueron los niños que ganaron el Premio a la Innovación Global el año pasado con la hidrobola, un producto que ahora se está desarrollando comercialmente. ¿No? Y fíjate la importancia en un mundo donde el agua escasea, que tú puedas introducir un cambio tecnológico que porque ese fue el tema del año pasado. El tema del año pasado fue precisamente conservación de agua, el ciclo humano del agua. Y mucha gente me pregunta, bueno, pero en República Dominicana, ¿cómo están los niños, los proyectos de los niños? Y yo muchas veces cuento sobre algunos de los proyectos, la verdad que aquí hay muchos proyectos sorprendentes. Sí. Pero el año pasado hubieron 10, 20 proyectos que fueron excelentes. Hoy les vamos a presentar 2 de los proyectos aquí, un grupo de escuela pública y un grupo de escuela privada, 2 de los mejores proyectos que se presentaron en República Dominicana con el tema de conservación de agua. Ok, pausamos y entonces venimos ya
la presentación final de los proyectos. Bueno, aquí estamos con una representación de la Escuela María Inmaculada, el grupo, ¿cómo se llaman ustedes? Smart Creators, que vienen a presentarnos su proyecto científico, que es parte importantísima de lo que es la Liga de Lego, la First Lego League. Presenten, chicas y chicos. Un proyecto científico normalmente se basa de un problema y una solución, pero en cambio nosotros creamos un proyecto científico con 6 problemas con una solución en común. Los 6 problemas de nuestro proyecto científico son la contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, la destrucción de los arrecifes de corales, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y la destrucción de los bosques. Nuestro proyecto científico mayormente se basa desde un punto de inicio que son las fábricas. Desde las fábricas se expulsa dióxido de carbono y dióxido de azufre por las chimeneas, lo cual causa la destrucción de la capa de ozono. La lluvia ácida también se crea a base de dióxido de carbono y dióxido de azufre, lo cual contamina el agua y la vuelve ácida. Esta, al caer en los bosques, lo deforesta. También, al caer en el río, llega hasta los mares, y en los mares existe un alga venenosa en la cual se alimenta de luz solar y dióxido de carbono. Al tener tanto dióxido de carbono en la atmósfera, esta se va deteriorando. Sí, muy bien, sí. Se va deteriorando. Normalmente las plantas se alimentan de dióxido de carbono, pero en exceso es dañino. Nuestra solución es hacer un filtro de luz ultravioleta que ayuda a separar el dióxido de carbono con el dióxido de azufre. El dióxido de carbono sirve para hacer refrescos y el dióxido de azufre es para limpieza, para decir así. Nuestra solución es que con el filtro de luz ultravioleta poder separar eso para así hacer menos dañina para los mares, ríos y forestación a lo que le hace daño. También el filtro lo implementamos en la fábrica, como ya ella dijo, para separar el dióxido de carbono y el dióxido de azufre, que hace mucho daño en la atmósfera y eso la va deteriorando. Pero una pregunta, Gabriel, ¿el filtro tú dices que se instala en dónde? ¿En la chimenea? Sí. Ok, ¿y ahí qué es lo que hace? ¿Como que captura el Captura CO2? el aire y separa el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. ¿Y dónde lo coloco? ¿Ustedes tienen una idea de dónde eso se podría colocar? ¿Dónde se almacena? Nosotros tomamos como base un filtro de agua con luz ultravioleta que se basa en una caja con una lámpara de luz ultravioleta, la cual separaría el dióxido de carbono y el dióxido de azufre con el oxígeno. Entonces, el filtro de agua normalmente lleva 2 salidas, la primera por donde entra el agua y la segunda por donde sale. En este caso serían 3 salidas y una entrada, en donde entraría el aire contaminado y saldría el dióxido de carbono por la primera, el dióxido de azufre por la segunda y el oxígeno por la tercera. Alexa, pero ¿eso dónde ustedes leyeron de eso, de que con ese tipo de tecnología eso se puede enfrentar? Porque, por ejemplo, te digo, plantas de carbón en el mundo que se están instalando con nuevas tecnologías, uno de los retos grandes que tienen es, primero, capturar el CO2, o sea, cómo minimizar la expulsión al medio ambiente, y lo mismo el dióxido de azufre para evitar la lluvia ácida. Pero son tecnologías sumamente costosas
¿Ustedes han visto esto funcionar en algún sitio? ¿Es algo que ustedes se lo están inventando? ¿Que ustedes piensan que puede funcionar? ¿O lo han visto realmente en algún...? No nos estamos inventando, sino que se ha desarrollado y se ha comprobado de que la luz ultravioleta logra separar el dióxido de carbono con el oxígeno. ¿Y hay alguna idea de costo? ¿No tienen idea de que esto cuesta un filtro como eso? ¿Qué podría costar? ¿Cuesta mucho dinero? Depende de la calidad de la luz de la lámpara de luz ultravioleta y del tamaño de la chimenea. Ok, no, muy bien. Digo, si se logra una cosa así, mira, yo te puedo decir que eso sería una revolución, o sea, eso sería una verdadera revolución, el impacto de eso sería enorme. Y ustedes, al desarrollar esto, ¿qué le queda? ¿A ustedes les gustaría, por ejemplo, tú te ves como media que te atrae mucho ese tema? ¿Te gustaría estudiar algo así cuando tú vayas a la universidad? ¿O qué tú has pensado de estudiar? Verdaderamente no he pensado en estudiar esto, ya que yo desde pequeña, me acuerdo que desde los 9 años he querido ser cónsul y... Espérate, ¿cómo? Espérate. No. ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué es cónsul? Cónsul. Está bueno eso. Y estudiar negocios internacionales, pero al implementar robótica en mi escuela me ha llamado mucho la atención todos los temas, desde la basura, los animales, el agua, siempre... Desde el primer día siempre me ha interesado mucho. Sí, porque mira, eso de cónsul, eso hay que tener mucha suerte, eso no es así tan fácil. Hay que meterse en un partido político, ser amigo de los presidentes. Yo creo que una línea más segura, tú que tienes, que te atraen esos temas, es que recorra quizás la posibilidad de ciencia y tecnología. Te puedes conseguir una buena beca para irte a una buena universidad afuera. Y además, siendo científico también claro, te puede nombrar cónsul. Claro. Y después te nombran cónsul, claro. pero eso de consulado, eso no. Ya, ¿Y ustedes? ¿Les gustaría estudiar más o menos algo como esto? ¿O arte, literatura, historia, Bueno, derecho? a mí me gusta la robótica porque es un modo de que nosotros nos podemos definir como personas. Nos divertimos, hacemos como nos desempeñamos y así podemos expresar nuestro modo de inteligencia y de física. Sí. En nuestro caso, nuestro proyecto científico lo hubiéramos comentado con un arquitecto que es amigo de una compañera de nosotros. En el caso, puede ser que lleve gasto, pero ayudaría al modo de lo que lo queremos utilizar. Yo he pensado en estudiar arquitectura porque desde pequeño me ha gustado dibujar, entonces. Oh, perfecto, es una bonita carrera también. Bueno, gracias por su excelente presentación y lo exhortamos a que sigan explorando eso, aunque al final salga un consulado, pero mientras tanto vamos a ver. Claro que Está sí. bien. Bueno, dentro de los que son los torneos de First Lego League, los jueces siempre seleccionan un equipo que fue el que globalmente ganó el gran premio y se le da el premio del gran campeón del torneo de esa temporada. El año pasado el gran campeón del torneo internacional en República Dominicana fue el equipo de Argonauts de la Escuela San Michael de Santo Domingo. Ellos están aquí y nos van a presentar en una versión reducida lo que fue su proyecto científico. Nuestro proyecto científico se llama VIVE. VIVE es un destilador de agua, el cual se puede poner en cualquier superficie del agua para producir agua potable. Algunos lugares donde se puede colocar VIVE son ríos, lagos, océanos, entre otros, ya que cuando el agua se evapora, las partículas y las bacterias se quedan atrás mientras el agua sube. Es recomendable dejar VIVE 24 horas, ya que en el día la mayor evaporación pasa y en la noche la condensación hace que el agua vuelva a su estado. Fuimos inspirados por la falta de agua potable por causa de los desastres naturales del país. También porque buscamos en internet y había gente que tenía soluciones similares a la nuestra. Nuestro proyecto funciona mediante la evaporación solar. Primero, cuando la luz ultravioleta tiene contacto con el agua, se evaporará y chocará con la pirámide de policarbonato. Al chocar, se condensará y caerá hasta los tubos PVC, que luego lo llevará a un
Sí. Sí, sigue. Sigue. A un contenedor exterior Ok. donde podrás recoger el agua y bebértela. La innovación de nuestro proyecto es que desde que lo pones no lo tienes que volver a tocar. Eso permite que la temperatura sea constante y que no cambie. También que uno puede conectar varios vives para que produzca más agua. El precio de nuestro proyecto sería 3.500 pesos. La verdad es que como equipo aprendimos muchísimo en este proyecto. Aprendimos a trabajar en equipo, obviamente, y aprendimos sobre términos científicos y sobre el proceso de investigación y prueba de prototipos. Trabajamos en equipo al comunicar nuestras ideas. Estas ideas, claro, que tuvimos que investigar y incluían términos científicos. Por ejemplo, la ley de la flotabilidad y entender el ciclo del agua fue muy importante y teníamos que comunicarnos como equipo y cosas que normalmente aprenderíamos en clase de ciencias, la aprendimos a través del proyecto. Entendimos lo útil que eran, ya que la teníamos que usar para el proyecto. O sea, en vez de leerlas de un libro, las aprendimos a través de necesidad y por el proyecto. Además, también trabajamos con nuestro prototipo, que pueden ver allá en el póster. Y claro, es muy importante el proceso de prueba y fallo, ¿verdad? Eso es algo que usaremos en el futuro, o sea, de nuestra vida laboral, y lo considero muy importante para nuestra vida y considero que fue gracias a FIRST. Bueno, yo soy economista, ustedes son ingenieros, ustedes saben más de esto que yo. Entonces yo quiero que algunos, vengan dos aquí, o Jorge o José Javier, y vengan dos. Y ustedes me explican cómo, vamos, que la cámara deje, cómo es, dónde lo primero es, yo coloco esto en la grama, en el mar, ¿dónde yo lo coloco? En una superficie, ¿Dónde yo lo coloco? En una superficie de agua. Tiene que haber abajo agua. Ajá. O sea, puede ser una piscina, o puede ser una laguna, o puede ser el mar. Ok. Y entonces, ¿cómo es que el mecanismo funciona? Bueno, Yo lo coloco ahí, está flotando. Ajá, la luz solar, Entonces, esto representa a los flotadores. Sí, él va a flotar, él no se va a La hundir. luz solar entra Ajá. y no la deja salir, porque este material no deja que el caliente que O sea, está tú dices dentro que el no calor salga. entra, se queda ahí adentro. Al quedarse el calor ahí adentro, ¿qué es lo que empieza a hacer ese calor? Después el agua se evapora. La de abajo, Ajá, en tiempo del día. en tiempo del día. Entonces va subiendo Entonces va subiendo y en la noche se condensa. y entonces va a bajar, Cae a estos tubos que están y se abiertos. supone que esté inclinado por aquí, para que todo el agua siempre caiga por aquí. Ok, Y siempre exacto. vaya a un tubo de recolección. Y ahí tú tienes un envase que la va a capturar y esa se puede beber. También una innovación era que conectamos más de uno para que produzca mucho más agua. Pero tú Que- te la beberías, el agua que, vamos a suponer que Sí. tú te la La bebes. hicimos. Tú estás seguro y se puede beber. Aquí hay una muestra de todo el agua que se recolectó Sí. y después le echamos un vaso y yo me la bebí. Y te la bebiste. Y no te pasó nada, ni hubo que ir al Míralo ahí médico, ni, o sea que funciona. Es un palo, estamos vivos, qué delincuente. Muy bien, no, está muy bonito este proyecto, muy. ¿Y ustedes esto, cómo fue que ustedes llegaron a esa, hicieron algún tipo de investigación, se metieron en el internet a leer, buscaron un libro, cómo fue el proceso? Primero, nosotros teníamos un destilador solar, pero que era que tú le echabas agua. Entonces, como pueden ver ahí, que ese fue nuestro primer prototipo que nosotros diseñamos. Luego, nosotros vimos que era más eficiente tenerlo en una superficie de agua, ya que no necesitaba constante de manipulación humana. Luego nosotros buscamos algunos otros proyectos de estos que se habían hecho para ver qué nosotros le podíamos agregar para mejorarlo. De las mejoras es que nuestro prototipo no necesita ni que tú lo muevas para ponerle agua ni para sacarla. Eso hace que el calor se mantenga dentro, lo cual hace el proceso mucho más rápido. Porque nosotros investigamos aquí y nuestra inspiración fue uno así. Pero el problema era que ellos tenían que entrar en el agua, entonces se perdía el calor que estaba dentro. Claro. Y tenían que sacar el agua, entonces tenían que perder lo que estaba dentro. Y otro que era que el agua estaba dentro, pero tú tenías que sacarla, entonces no era muy eficiente. Dime una cosa, y si yo pongo esto en un río donde el agua está totalmente contaminada,
o sea, putrefacta, o son desastres. No hay Sí. problema. No, sería un poco más lento, ya que tendría más como que partículas el agua en sí, Ujú. pero seguiría, Pero el seguiría agua fun- que sale seguiría sale estando bien. limpia. Ok. Y en zonas, por ejemplo, que tú no tienes agua, por ejemplo, imagínate, estamos en el África, un país que tiene escasez de agua crítica, o en el Medio Oriente. Si yo pongo esto, por ejemplo, en un área donde hay grama o vegetación, que tú sabes que eso hay un poco de humedad ahí, funcionaría también. Sí, Aunque no más fue lento, diseñado sí. para eso, así que... Pero si la grama estuviera húmeda y hubiera suficiente sol, pudiera funcionar, pero no es nada que hemos probado ni No lo han nada probado. seguro. Y también... Ah, se me olvidó. Sí, sí. Se ¿No? me olvidó. ¿Tú ibas a decir algo? No estamos seguros que funcionaría, pero debería funcionar, ya que el agua transpira de que está en la planta, es decir, Claro. funcionaría en sí. Y esa agua ya estaría medio limpia, ya estaría Ujú. mejor que una de un río ya dañado, que está totalmente contaminado. Entonces también ponerlo arriba de grama sería una opción. Sí. Ok. No, miren, lo felicito. Excelente esta solución que ustedes han buscado. ¿Le sacaron patente a estos muchachos? Patente. ¿eh? Vayan, vayan. Bien, vamos a hablar un poquito del tercer componente de la competencia, que es la mesa de robótica. Ustedes van a ver los niños que están interactuando con el robot, que está haciendo una serie de misiones en autónomo. Esa es la mesa, el reto de este año, que es exploración espacial, y por eso en la mesa ustedes ven una serie de misiones, todas relacionadas a situaciones en el espacio. Y el proyecto científico, igual que la mesa de robótica, los niños tienen que resolver problemas relacionados a las situaciones que ven en la mesa. El robot ahora mismo está ejecutando una misión, las rayas negras que están en la mesa, los robots las utilizan con los sensores para determinar el paso, dónde tienen que ir, el tiempo, etcétera, etcétera. Ahí ven los niños de la Escuela María Inmaculada y también niños de la Escuela San Michael. Una cosa importante en las competencias de First Lego League es que no es una competencia donde dos equipos van a ir a matarse uno con otro, sino que cooperan uno con otro a través del proceso. Agradezco a Andy la participación. Todavía no me agradezca todavía. Dime una cosa, estos robots, uno los ve ahí, Sí. ¿de dónde salen? ¿Esto Esos te lo robots manda de- Lego, no, First eso es Lego League? tecnología EV3, Mindstorm, y ellos lo configuran Ellos como los ellos ar- quieren. pero los Ellos arman aquí y lo El robot construyen. viene completamente Desarmado, desarmado. entonces ellos ellos- utilizan el cerebro del robot, ellos hacen los programas y lo configuran como ellos consideren, Ok. utilizando toda clase de piezas. Tiene limitaciones de Pero tamaño, me etcétera. imagino no que ellos podemos tienen correr. guías que lo ayudan a Claro, configurar. claro. Y Pero en First Lego League eso es muy importante, los niños son los que hacen el trabajo. que hacen el Los trabajo. coaches son guías, los mentores son guías, pero ellos son los que hacen el trabajo de programación, de construcción de los robots y los proyectos científicos. Este año tú dices que el tema es la exploración en el espacio. Correcto. Ustedes lanzaron el programa, la Ayer. temporada esta semana. ¿Y cuándo es que tienen que estar ellos culminando con los proyectos? El torneo se va a celebrar este año en abril 6 y 7 del año que viene. Abril 6. Tienen varios meses. Bueno, gracias por haber venido. Nos vemos entonces próximamente ya cuando tengan la competencia. Así Gracias que a ti. Gracias por Bye. todo. Hasta la próxima. Nos vemos, muchachos.